Si quieres dejar de preocuparte por el dinero y así poder dejar tu trabajo y vivir de tus ingresos por inversiones, estás en el lugar correcto, porque hay 7 activos que querrás considerar comprar para lograr que eso suceda. Pero solo para estar en la misma página. La mayoría de la gente va a trabajar para ganar dinero y así poder salir y gastar más dinero. La pequeña porción de personas sale a trabajar para obtener ingresos y así poder adquirir activos que subsecuentemente producirán el capital, así estos activos pueden pagar los gastos. Un pasivo es algo que extrae dinero de tu bolsillo. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Y la mayoría trabaja duro para comprar pasivos, mientras que algunas personas, la minoría, trabajan duro para comprar estos activos que con suerte pagarán su estilo de vida, y no todos los activos son iguales. Si hipotéticamente ganas $75,000 al año de tu trabajo, hay 2 escenarios posibles del mejor caso para vivir de tus activos. El escenario número 1 es que ganes suficientes ingresos de tus activos que te paguen $75,000 al año pasivamente. La segunda opción es que tus activos valgan millones de dólares. Así puedes venderlos y ahora puedes vivir de tus activos porque los vendiste y puedes vivir de $75,000 al año. La opción 1 requiere activos que generen flujo de efectivo. La opción 2 requiere activos de crecimiento. Ambas son buenas, pero debes entender cómo hacerlo. En este video, repasaré 7 tipos diferentes de activos que puedes considerar comprar. Comenzaré con los activos de flujo de caja y luego pasaré a los de apreciación. La mejor inversión es en bienes raíces para obtener efectivo. La forma en que funciona es que comprarás esta casa de $250,000, no para vivir en ella, sino para alquilarla a esta bonita familia. Para los seguidores masculinos, dibujé un bigote. En mi lengua materna, el Punjabi, conocemos la trenza como much. Para mis seguidoras, dibujé una trenza. En Punjabi, llamamos gut a este peinado. Te preguntarás, Jasprit, ¿dónde encontrar casas de $250,000? Bueno, si sales de Nueva York y California, puedes encontrarlas en muchos lugares. Michigan tiene muchas de estas casas, pero ahora compras esta casa de $250,000 y ahora la vas a arrendar por, digamos, $2,500 mensuales a esta agradable familia. Ahora, toma esos $2,500 al mes para cubrir gastos de la propiedad, impuestos, seguro, mantenimiento, gestión y vacancia. Y luego te queda dinero. Sí, puedes hacer esto con una hipoteca. Solo asegúrate de calcular bien los números y las tasas de hipoteca impactarán mucho en cuán grandes o pequeños serán tus rendimientos. El objetivo sería que ganes estos $2,500 al mes en alquiler. No te quedas con la totalidad, pero ahora, después de cubrir impuestos prediales, seguro, mantenimiento, tarifas de gestión y el costo por desocupación, podrías quedarte con, llamémoslo, $1,000 mensuales de beneficio. Eso significa que en el transcurso de un año ganaste $12,000. Solo por simplicidad en los cálculos, asumiré que compraste esta propiedad en efectivo. Sería el mismo concepto si la obtuvieras con hipoteca. Solo suma los pagos de la hipoteca, pero ahora estás ganando $12,000 al año de ganancia. ¿Es este un buen o un mal rendimiento? La respuesta es variable. Invertiste $250,000 y recibes $12,000 anuales en rendimientos. Si haces las cuentas, $12,000 al año de $250,000 es un retorno del 4.8% en efectivo sobre efectivo. Bueno o malo, depende de a quién le preguntes. Para mí, busco un 7% de retorno en efectivo sobre efectivo cuando invierto en este tipo de propiedades de alquiler. Lo que significa que mi meta es que por cada $1 que invierto, obtenga 7 centavos de flujo de caja generado. Pero algunos dirán, bueno, Jasprit, ¿qué pasa con la apreciación? ¿Qué pasa si esta propiedad sube a $300,000, $400,000 en el futuro? ¿No lo tomas en cuenta? Yo no lo hago. La forma en que veo los bienes raíces, porque mi objetivo es el flujo de efectivo, es que no me importa el valor de la propiedad después de comprarla. Si sube, genial. Si baja, ¿qué importa? Mi objetivo es el flujo de efectivo porque puedo predecir y calcular el flujo de efectivo y eso me dice cuánto puedo usar para pagar mis gastos y mis cuentas. Por eso me centro en el flujo de efectivo. A los inversores les gusta el sector inmobiliario por el ingreso estable y periódico que se puede obtener. La número 2 es que posees un activo tangible, algo que puedes ver, tocar y sentir. Y puedes ver los ladrillos y tocar las ventanas, a diferencia de una acción que es solo papel. Y luego la tercera cosa son los beneficios fiscales. Como abogado con licencia, te informo que nuestro código fiscal brinda grandes exenciones a los inversores inmobiliarios. ¿Por qué? El primer beneficio fiscal es poder informar al IRS que eres dueño de la propiedad y que obtuviste ganancias hace un año. ¿No merezco una deducción fiscal? Y el IRS responderá, sí.
podrás calificar para una deducción fiscal denominada depreciación. Este es un pequeño vacío legal que los entendidos en finanzas comprenden, que dice, oye, ganaste $12,000 de ganancia, pero no tienes que decirle al IRS que quieres pagar impuestos. Esto no son los $12,000 completos. Quizás solo pagarás impuestos sobre $7,000. Esto se llama la deducción por depreciación, lo que significa que tomarás el valor de la casa, no el terreno, sino la casa en sí, y restarás el valor de la casa contra tu beneficio. Tienes $12,000 en el banco, pero solo tributarás sobre $7,000. Si usted se vuelve un poco más astuto, consigue un mejor contador, puede hallar maneras de disminuir el impuesto todavía más, hasta llegar a cero. Así que puede tener $10,000 o $12,000 de ganancia y pagar cero impuestos. Así es como inversores famosos como Donald Trump ganan millones al año y pagan cero impuestos. Es por la deducción por depreciación. No importa si gana 10,000 o 10 millones al año. Puede usar la deducción para anular su ingreso imponible. Por eso necesita un buen abogado. Otro beneficio fiscal es que si esta casa aumenta de valor, entonces la propiedad valdrá $500,000. ¿Y ahora qué? Si vende la casa, tiene $250,000 de ganancia para pagar impuestos, ¿cierto? Con bienes raíces hay una opción más. Usted puede vender la casa y luego realizar lo que se conoce como el intercambio 1301. El intercambio 1301 indica que puede vender la casa, tomar los $500,000 enteros y comprar una segunda casa o una segunda propiedad y ponerla en alquiler, conseguir más flujo de caja y más beneficios fiscales y todo eso. Y puede hacerlo pagando $0 en impuestos. No puede hacer eso en bolsa, tampoco con criptomonedas. Este intercambio de tipo similar sirve para bienes raíces, comprar y luego cambiar por otra propiedad, si la posee al menos un año y un día. Puede hacerlo una y otra vez hasta morir y nunca pagar un centavo de impuestos por apreciación. Por eso gusta invertir en bienes raíces. Obtiene flujo constante sin gestionar la propiedad. Yo nunca gestioné las mías. Consiga un buen administrador de propiedades para no tener que gestionar el alquiler. Enfóquese en invertir y no en administrar. Luego, obtiene los beneficios fiscales como bono. El activo 2 son los ETF de dividendos. Hay cosas que debe entender aquí. Compañías como McDonald's hacen miles de millones en ganancias cada año. Tienen 3 opciones con esa ganancia. Pueden guardarla para una emergencia. Pueden tomar ese dinero e invertirlo en más tiendas y más empleados y más investigación y desarrollo. O pueden dárselo a los accionistas, gente como usted y yo que compra una acción de McDonald's. Una buena compañía hará las 3. Una forma en que las empresas reparten ganancias es mediante un dividendo. Es un pago en efectivo que la compañía le da que depositan en su cuenta por no hacer nada excepto poseer esa acción. Y si posee las compañías correctas, bueno, ahora puede poseer buenos activos que producen flujo de efectivo y que le pagarán cada año por no hacer nada excepto poseer el activo. Y aquí podrá ver diversas formas de invertir y obtener dividendos, como hacerlo en una empresa como McDonald's. Ahora, aquí, el beneficio es si McDonald's le fuera muy bien y abrieran muchas tiendas y se apoderaran del mundo, ganará mucho dinero porque su acción y sus dividendos subirán al tener mayores ganancias. Pero asume todo el riesgo si McDonald's da malas hamburguesas y quiebra. No solo pierde el flujo de caja, sino todo el dinero invertido por la quiebra. Invertir en una empresa individual requiere más trabajo para seguir la acción. Opción 2. Invertir en un fondo llamado ETF. Y hay tipos específicos de fondos que le darán exposición a compañías que pagan dividendos, fondos de dividendos específicos. En lugar de invertir en la acción de McDonald's, este fondo podría invertir en McDonald's y Verizon y docenas de otras compañías que pagan dividendos si este es un fondo enfocado específicamente en acciones que pagan dividendos. Así no te preocupas por seguir a la empresa, solo inviertes en un fondo especializado en acciones con dividendos. Así te relajas y obtienes tu flujo de efectivo. Repasemos ejemplos de fondos para invertir. Si quieres aprender a investigar acciones y empezar a invertir para encontrar mejores oportunidades, preparé una clase magistral gratuita donde te explico cómo hacerlo. Le mostraré cómo empezar como inversor y hallar oportunidades ocultas antes que nadie. Incluso te enseñaré el marco exacto que mi firma y yo usamos para investir antes de que aparezca en las noticias. Es una clase magistral gratuita y valiosa. Y cuando se registre para la clase magistral, también obtendrá acceso a informes de mercado, que es mi boletín para inversionistas totalmente gratis.
Si quiere la clase magistral y los informes gratis, solo regístrese. El enlace está en la descripción. Voy a destacar 4 tipos diferentes de ETF de dividendos, pero una advertencia es que cuando elija acciones o fondos de dividendos para invertir, no solo mire el rendimiento del dividendo, porque eche un vistazo a esto. MORT. Este es un ETF sin hipoteca, atractivo por su rendimiento de dividendo de más del 10%. Se ve bien, pero ampliemos un poco. Si mira la acción durante los últimos 5 años, ha bajado alrededor del 30%, y si mira la acción en todo momento, ha bajado alrededor del 50 y tantos %. La clave para ser un inversor de dividendos exitoso es ir más allá del rendimiento por dividendo. Debes conocer el activo subyacente, la acción subyacente, el fondo subyacente en el que estás invirtiendo, porque quieres un fondo que vaya a aumentar de valor. Y la razón no es solo que la acción suba de valor, sino que si sube, significa que las empresas subyacentes probablemente están obteniendo mayores ganancias. Ahora, esto es importante porque si obtienen mayores ganancias, significa que también pueden pagarte dividendos más grandes, ya que tu meta no es solo recibir un dividendo estable cada mes de por vida, sino ver un flujo de efectivo creciente, aunque no compres más acciones. La clave para el éxito a largo plazo es que, si bien quieres comprar más, necesitas el activo subyacente que trabaje para pagarte más dinero cada año. Así que como ejemplos, el ejemplo número 1, este es el más estricto, que es Nobel. Esto invierte en los aristócratas de dividendos del S&P 500. Para ser elegible, la empresa debe formar parte del S&P 500, pagar dividendos y ser una de las 500 más grandes en el mercado de valores. Número 3, tiene que ser un aristócrata de dividendos en el S&P 500, lo que significa que no solo debe haber pagado un dividendo durante los últimos 25 años, sino que debe haber aumentado los dividendos durante al menos los últimos 25 años o más. En el momento de grabar este video, paga un dividendo anual del 2%. Si buscas invertir en empresas sólidas de EEU que pagan dividendos, considera el fondo SCHD de Schwab. Como dato, yo tengo una inversión en SCHD. Este es un fondo que invierte solo en empresas sólidas de Estados Unidos que pagan altos dividendos y que esperan ver el crecimiento del dividendo, pero también, con suerte, el crecimiento del valor de las acciones. Recuerden, no les digo dónde invertir. Invertir tiene riesgos. Nunca hay ganancia segura. Perderán dinero seguro. Hagan su tarea y no crean a cualquiera en YouTube. Para otros ETFs de dividendos, miren los inmobiliarios. Hay REITs, fideicomisos de inversión inmobiliaria, donde pueden invertir. Pueden invertir en el REIT solo o en un fondo que dé exposición al REIT como el VNQ. Este es un fondo creado por Vanguard que les da una amplia exposición a empresas inmobiliarias que invierten en cosas como edificios de oficinas, hoteles y otras propiedades inmobiliarias físicas que están trabajando para generar ingresos de la propiedad. Al grabar este video, VNQ paga aproximadamente el 3.8%. Y luego, si quieren ir en otra dirección, BME. Este es un ETF que da exposición a empresas que pagan altos dividendos fuera de los Estados Unidos. Así que si quieren invertir en empresas extranjeras para diversificarse un poco, pero también ver más riesgo para más potencial de retorno, porque estas empresas podrían estar en un país en crecimiento mientras la empresa crece, esto puede ofrecer eso. Algunas empresas extranjeras dan dividendos mayores porque es otro país y otro modelo de negocio, y crecen más rápido que en Estados Unidos. BME, en el momento de grabar este video, paga un dividendo de alrededor del 4%. Pero es más riesgoso porque no son Estados Unidos, así que no tienen necesariamente la misma economía, el mismo gobierno, el mismo ejército y todo lo demás. Entiendan, más riesgo para más potencial de retorno. Sin embargo, tengo invertido en BME. Hay formas de obtener exposición a fondos de dividendos para generar flujo de efectivo. De nuevo, no es la lista completa, solo ideas para pensar como inversor. La opción 3 son bonos internacionales. Un bono es un préstamo. Aquí en se habla de bonos del tesoro, o sea, presta dinero al gobierno de Estados Unidos. Históricamente, esto se ha conocido como una inversión libre de riesgo, aunque hay preocupaciones sobre que el dólar pierda valor. Pero cuando piensas en riesgo versus rendimiento, si algo es libre de riesgo, tus rendimientos serán bajos. Y aquí es donde prestar dinero al gobierno de Estados Unidos comprando estos bonos del tesoro generalmente ha producido resultados no muy buenos porque es una inversión libre de riesgo. Y cuando se combina la inflación y la impresión de dinero, eso no parece tan atractivo. Aquí es donde se pueden invertir en bonos internacionales, es decir, prestar dinero a gobiernos extranjeros que no son de EE, LUSQ-U. Ahora, más riesgo para más potencial de retorno. Algunos gobiernos extranjeros son menos riesgosos, pero pueden generar flujo de efectivo constante según el riesgo que desees asumir. Revisemos ejemplos para que entiendan.
IAGG es el ETF de bonos agregados globales con cobertura. Esto invierte en bonos gubernamentales y corporativos globales, lo que significa prestar dinero a empresas que no están en Estados Unidos. Pero la clave es que esto se centra en países y empresas que están cubiertos al dólar estadounidense. Este fondo se centra en prestar dinero a países de Europa y Japón y el Reino Unido y otros países como ese. Y debido a que se centra en países con monedas cubiertas al dólar estadounidense, generalmente tiene menos volatilidad, aunque sigue siendo riesgoso, tiene menos volatilidad. Al grabar esto, paga cerca del 4% anual en dividendos, o sea, interés ganado. Si te parece bien aumentar un poco más el riesgo, otra opción es BWOB. Este es un ETF creado por Vanguard que te da exposición a bonos gubernamentales de mercados emergentes. Se enfocan en bonos soberanos de mercados emergentes, principalmente en dólares estadounidenses. Así que en este ETF estás obteniendo exposición a prestar dinero a países como Brasil, Indonesia, México, Arabia Saudita y otros países así. BWOB paga cerca del 6% anual en dividendos al grabar esto. Luego, si quieres subir otro nivel, está EMLC, que paga como el 6% anual en dividendos. Este es un ETF que te da exposición a gobiernos de mercados emergentes en su moneda local. Esto significa el mayor riesgo y volatilidad, pues no tienes la protección del respaldo del dólar estadounidense. Ahora inviertes en estos mercados emergentes en su moneda local, esperando mejores rendimientos por usar esa moneda. Pero ahora tienes riesgo de divisa. Si esa moneda pierde valor frente al dólar, será un problema. Puede haber riesgo de impago de intereses. Ese es otro problema. Más riesgo para más potencial de retorno. Habiendo hablado de 3 formas de invertir para efectivo: bienes raíces, dividendos, especialmente ETFs de dividendos y bonos internacionales. Cambiemos un poco y hablemos de crecimiento. Hablemos de invertir en acciones internacionales para el crecimiento de empresas a nivel global. Y la idea aquí es que no solo estás invirtiendo en una empresa que está creciendo, sino que si inviertes en una empresa que está creciendo dentro de un país que está creciendo más rápido, podrías ver mejores y mayores retornos potenciales, pero con más riesgo porque no es Estados Unidos y el gobierno de EU es la economía más grande del mundo. Así que es más difícil para Estados Unidos crecer muy rápido porque es muy grande y está establecido. Compáralo con el crecimiento de McDonald's versus un pequeño competidor como Chipotle hace 5 o 10 años. Cuando Chipotle recién empezaba, pueden abrir tiendas por todas partes porque nadie conoce Chipotle. Así que cuando lo piensas desde la perspectiva de un país, hay países alrededor del mundo donde las empresas tienen mucho más potencial de crecimiento porque hay empresas que están introduciendo a sus ciudadanos a las tarjetas de crédito u otros negocios y modelos, lo que puede tener mucho más potencial de crecimiento. Desglosemos un par de formas de jugar esto. Más riesgo porque no es quizás no sea el dólar. No tienen el ejército ni el gobierno de para mayor potencial de retorno. Aquí hay 5 ejemplos. No es la lista completa, solo algunas formas para que pienses como inversor. Y este es un ETF que te proporcionará exposición al mercado internacional completo. Este fondo de Vanguard te da exposición a miles de acciones internacionales. Si quieres exposición internacional amplia, esa es una forma. Si quieres ir un poco más por el lado arriesgado, entonces los mercados emergentes son algo que puedes considerar. Los mercados emergentes son generalmente las economías menos establecidas. Así que 2 ETFs que te dan exposición a estos mercados emergentes son BWO y EM. BWO te dará exposición a países como China, Brasil, Taiwán y Sudáfrica. EM de iShares se especializa en empresas medianas y grandes de mercados emergentes. Pero si quisieras ir a los mercados internacionales sin tomar demasiado riesgo, entonces podrías ver más los mercados extranjeros desarrollados. Países que no son EU y están más desarrollados. Ejemplos son EFA y BEA. EFA es un ETF centrado en empresas de gran y mediana capitalización en países que no son Estados Unidos ni Canadá. Y luego BEA es un fondo creado por Vanguard que te da exposición, de nuevo, a los mercados desarrollados que se centran también en gran, mediana. Sin embargo, también en pymes de Europa y el Pacífico, de menor capitalización en el extranjero. La opción número 5 es invertir en activos especulativos fuera del mercado de valores. Hay muchas formas, pero me centraré en 2 activos especulativos donde he puesto mi dinero. La gente invierte en cromos coleccionables, invierte en autos y relojes y otras cosas en las que yo nunca he puesto mi dinero con fines de inversión. Pero en cuanto a activos especulativos con experiencia, serían Bitcoin y las startups. Ahora, Bitcoin, la criptomoneda, es especulativo. Está bien, la gente quiere hablar de muchas cosas, es especulativo. Y lo digo como alguien que ha invertido en Bitcoin y cripto desde 2016. Bitcoin valía alrededor de $3,500. Sí, inviertes especulativamente, ¿vale?
Puedes ganar mucho o perder mucho dinero en el proceso. En mi portafolio es solo una pequeña porción. Otros son las startups. Al igual que con Bitcoin y las criptos, las startups son especulativas. Probablemente perderás dinero en muchas startups. Te lo digo por experiencia. He invertido en muchas startups que han quebrado y están en bancarrota. Si vas a invertir en startups, entiende que hay mucho potencial de ganancia. Invierte en una empresa antes de la bolsa o de ser adquirida para obtener recompensas. Si decides invertir en una empresa en bancarrota, ten en cuenta que la mayoría de las startups fracasan. Si eliges mal, perderás tu inversión por completo. No verás ni un peso. Ahora, lo bueno de las startups es que hace unos 10 años, poco menos de 10 años, se aprobó una nueva regulación llamada Regulación CF, que facilita a inversores no acreditados invertir en startups de manera más sencilla. Hay plataformas en Internet. No estoy patrocinado ni pagado por ellas. Les doy ejemplos para considerar si quiere invertir en startups. Una es WeFunder, otra Republic, otra Start Engine. Son 3 formas de invertir en startups sin buscarlas usted mismo. Son plataformas para que las startups recauden dinero y lleven su negocio al siguiente nivel. La opción 6 es invertir en tecnología. Y debo mencionar esto porque estamos presenciando una nueva revolución industrial con la inteligencia artificial. La inversión en tecnología crece a un ritmo loco. ¿Estamos en una burbuja de IA? Probablemente, pero eso no significa que este cambio tecnológico se vaya a detener o frenar. Podríamos ver los mercados subir y bajar, veremos mucha volatilidad, pero hay un cambio ocurriendo en la tecnología y hay muchas maneras diferentes en las que pueden invertir en este cambio. Pueden invertir en empresas individuales, pero hay fondos que dan exposición al cambio tecnológico, amplio o estrecho. Les doy ejemplos. El QQQ les proporciona exposición al índice Nasdaq 100. Este agrupa a las 100 empresas más grandes del mercado bursátil que no pertenecen al sector financiero, son básicamente empresas de tecnología. Así que si quieren una exposición amplia a la tecnología de la manera más general, el QQQ puede darles exposición a eso porque les da exposición al Nasdaq 100. Ahora, quiero que comprendan algo, sobre todo en lo que respecta a estos tipos de empresas, y al Nasdaq en particular. Es un índice comprobado, pero es un índice volátil. Cuando los mercados caen, veremos que el mercado de valores desciende, pero por lo general el Nasdaq sufre un impacto aún mayor. Cuando los mercados bajan, esto baja más fuerte. Cuando suben, mucho dinero va a tecnología y estas empresas crecen más rápido, más volátil, más riesgo, más retorno potencial, pero en las últimas décadas ha superado al S&P 500. Después, para conocer más sobre inteligencia artificial, pueden investigar bots o chat. Bots es un ETF con exposición a acciones de robótica e inteligencia artificial. Este tiene 52 compañías en este ETF, o si quisieran invertir en chat, este es un ETF que da exposición a la IA generativa y ETFs de tecnología. Este tiene unas 46 compañías, es más estrecho, pero da exposición general a la industria de la IA. O si quieren ir a una dirección diferente, si quieren estar más en la infraestructura de IA, SKIY es un fondo cotizado que les ofrece exposición a las empresas de computación en la nube. Piensen en eso como la columna vertebral de la IA. Tiene unas 64 compañías, pero es otra forma de exposición al sector tecnológico. Hay muchos ETFs en esta industria. Esos ETFs dan exposición a semiconductores. Esos ETFs dan exposición a centros de datos. Hay muchas formas de jugarlo, pero si les interesa el sector tecnológico, entiendan. Sí, riesgoso, sí, volátil, sí, mucho potencial de subida. Y por último, los activos de protección. Esto sería como el oro físico. Menciono esto porque el oro ha sido un tema popular últimamente, pero el oro en realidad no constituye una inversión. Es una cobertura porque el oro no genera ningún valor intrínseco. Cuando compras oro, solo se queda ahí. Si compras acciones de Amazon, la empresa trabaja para producir un producto, una ganancia, algo. Si compras una propiedad de alquiler, esa propiedad produce valor porque da techo a alguien. El oro solo está ahí. La razón por la que sube el oro es porque la gente lo compra pensando que el valor del dólar baja. Así que cuando pienso en el oro, especialmente para mí, específicamente, lo veo como una cobertura, como un tipo de seguro, como una inversión de protección. Pero es algo que pueden considerar tener en su portafolio también para protegerlos contra lo que sea, seguro apocalíptico.
Entonces, ¿cómo se adquiere oro? Pueden comprar oro físico a un distribuidor como monedas de oro o lingotes, o pueden obtener exposición al oro a través del mercado de valores. Hay ETFs como GLD que les darán exposición en papel al oro. Ustedes no poseen realmente el oro, pero están obteniendo exposición indirecta al oro si piensan que el precio del oro va a seguir subiendo. Ahora, sí quiero darles un poco de precaución cuando se trata del oro porque, bueno, el oro sube y baja. Cuando la gente se siente fuerte sobre la economía, siente que la inflación no es un gran problema. Los precios del oro van a bajar. Eso es lo que vimos pasar después del colapso de 2008. Los precios del oro subieron mucho entre 2008 y 2012 por la preocupación por la flexibilización cuantitativa y los rescates del gobierno. Pero luego, en 2012, cuando la gente vio que la economía se recuperaba, el oro se desplomó y los precios del oro no repuntaron hasta el año 2020, 8 años más tarde, cuando llegó la pandemia. Y ahí fue cuando las preocupaciones por el dólar subieron de nuevo, y el oro ha estado en auge desde entonces. Si las preocupaciones sobre el dólar, la inflación y la economía se van, los precios del oro podrían bajar de nuevo. Así que solo entienda que cuando invierte en oro, no es que pueda recomendar algo, pero no recomiendo que piense en ello como una inversión real. Piénselo como una cobertura, una protección o un seguro, porque realmente no está generando ningún valor como muchas de las otras cosas que hemos comentado. Así que sabemos que si quiere reemplazar sus ingresos del trabajo, tiene que poseer los activos correctos. Hay dos maneras de hacerlo. Puede invertir para flujo de efectivo y reemplazar su ingreso laboral, o puede tener crecimiento para que el valor de la inversión suba, vender esos activos y vivir de ellos. ¿Cuál te conviene más? Tú decides. Hablamos de 3 activos generadores de flujo: inversión inmobiliaria, ETFs de dividendos y ETFs. Invertir en acciones individuales toma más tiempo, esfuerzo, investigación, más retorno, pero más riesgo. Si quieres saber cómo investigar empresas y hallar acciones, tengo mi clase magistral de inversión en la descripción. Luego hablamos de invertir en bonos internacionales, porque los bonos del Tesoro en los Estados Unidos no han sido la mejor inversión, porque no se obtienen los mejores rendimientos al considerar la inflación. Pero puede invertir en bonos, préstamos a países y gobiernos extranjeros como una forma de aumentar potencialmente algunos de sus retornos. Luego hablamos de crecimiento. Hablamos de cómo invertir en acciones internacionales es una forma de diversificarse fuera de Estados Unidos. Hablamos de inversiones especulativas, como Bitcoin, como startups. Hablamos de invertir en tecnología por la cantidad de dinero que va al sector tecnológico y las muchas formas de participar. Finalmente, cerramos hablando de activos de protección como el oro físico, como una forma de tener protección contra situaciones de tipo apocalipsis. Espero que haya obtenido valor de este video. Si es así, el mejor agradecimiento es una referencia. Si puede, comparta este video con un amigo, familiar, colega o inversor para que sigamos difundiendo esta educación financiera. Y ahora vea esta nueva música de cierre. La mayoría de los estadounidenses viven de cheque en cheque con pocas o ninguna inversión y ahogándose en deudas. Y las cosas no van a mejorar mágicamente el próximo año. Pero en medio de este caos hay oportunidad. Y la oportunidad es su capacidad para hacer crecer su riqueza más rápido, si no cae en estas 10 trampas de dinero que le mostraré en este video. Por favor, vea este video hasta el final.